A futuro. Que no sé qué hacer. Me angustia no saber qué carrera estudiar. Que me preocupa morirme de hambre. O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo. Para alcanzar el éxito enfrentó un camino lleno de obstáculos, enfocado siempre en llegar a la cima, superándose kilómetro tras kilómetro para cruzar la meta. Y en ningún momento dejó de luchar, dejó de pedalear. El esfuerzo te define. Banco Pichincha, en confianza. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, amiga. Muy bien, ¿y tú? Bien, sé que te vas a mudar. Yo estoy buscando en Cumbayá. Te recomiendo donde yo compré, se llama Fiore. Tiene la mejor ubicación y está construido por RFS Constructora. Cuéntame más. Fiore tiene departamentos inteligentes de 1, 2 y 3 dormitorios con la mejor vista al Ilaló. Rooftop, piscina, jacuzzi, coworking, golfito, pista de jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore tiene todo lo que busco. ¿Cómo les contacto? Al 099-3767141 o en la web www.rfs.es. Gracias, Susi. Es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria. Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo. Para alcanzar el éxito enfrentó un camino lleno de obstáculos, enfocado siempre en llegar a la cima, superándose kilómetro tras kilómetro para cruzar la meta. Y en ningún momento dejó de luchar, dejó de pedalear. El esfuerzo te define. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados. En estudios, Roberto Izurieta, un reconocido consultor internacional, quien hace opinión desde Washington, académico, y también vía Zoom a la doctora Ruth Hidalgo, académica, decana universitaria, directora de la Corporación Participación Ciudadana, y también al académico y analista, el sociólogo Simón Ordóñez. Quisiera empezar en estudios con Roberto Izurieta. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo darle salida a un tema complejo que va más allá de un tema económico, de un tema, por cierto, que venimos reivindicando, de demandas represadas, y no ahora, no ayer? Esta es una secuela de décadas que no se ha podido solucionar. Sin embargo, los problemas están allí, y de esto hay que decirlo. Hay sectores políticos, sectores politiqueros que se han servido de ello para pescar a río revuelto, como ha sucedido de una impresentable Asamblea Nacional. ¿Cómo afrontar en estas condiciones y cómo cerrar una página tan dura, tan difícil, tan perjudicial para el Ecuador, y ahora abrir una nueva página, ojalá, con nuevos derroteros? Muy buen día, Roberto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando tu programa antes, tú decías una cosa que es totalmente correcta, y es que si no hacemos el análisis correcto, no afrontamos los problemas de manera correcta, simplemente no vamos a avanzar. Sin lugar a dudas, lo que ha pasado en el Ecuador, y lo digo como ecuatoriano, ha sido muy doloroso porque ha sido un retroceso. Los problemas de fondo y los problemas complejos, que bien lo estaban analizando en el programa anterior, no son fáciles de solucionar. No se van a solucionar en 2 semanas, no se van a solucionar firmando un documento de 10 puntos. Son problemas con características estructurales en los cuales se puede ir progresando. Hay que avanzar en la dirección correcta.
Yo he sido y soy un optimista del Ecuador. Yo he visto como el Ecuador, sobre todo el último año, hemos avanzado muchísimo en ir solucionando los enormes retos que nos ameditaban, que nos llamaban, que nos gritaban. Sin lugar a dudas, la amenaza de un virus, la amenaza de la pandemia que fue bien solucionado, e ir avanzando en otra serie de retos como es la disminución de la pobreza. Yo no veo más allá de la demagogia política cómo solucionar la reducción, cómo combatir y trabajar por la reducción de la pobreza que no sea con una economía en orden, una macroeconomía en orden que baje el riesgo país, que aumente la capacidad de crédito a tasas más bajas. Y efectivamente yo pienso que teníamos grandes avances, hemos tenido buenos avances en cómo reducir poco a poco, no se va a eliminar la pobreza y la pobreza extrema. Los créditos al 1% en 30 años, una serie de iniciativas que lo que estaban produciendo es esa esperanza de reactivación, no solo después de la pandemia, sino después de una crisis económica que nos ha llevado años en el Ecuador. Estas últimas 2 semanas han sido un retroceso. Y como bien tú decías, un retroceso donde han ganado sobre todo dos instancias. Como siempre, los politiqueros, los demagogos siempre cazan a río revuelto, ven cómo aprovecharse de situaciones difíciles en los países y en las familias. Y los violentos. Uno de los grandes retos que se ha expresado en los últimos meses y años en el Ecuador es cómo esta política de mirar a un costado lo que ha hecho es incrementar la violencia. Y lo hemos mantenido ahí oculto, que hagan su negocio. Y ahora que se ha comenzado un combate a la incautación del negocio principal que tienen, sale a frote cual infección. Y los violentos han aprovechado estas 2 semanas. Y las causas nobles, de reivindicaciones nobles, han sido permisivas y por ciertos momentos cómplices para permitir que estos violentos y algunos casos hasta terroristas puedan hacer de las suyas, porque ese debería ser uno de los principales problemas y centros de atención que tenemos, en los que tenemos que concentrarnos. Si es que la policía, las fuerzas del orden están multiplicadas en sus retos por mantener el orden en un país, desatienden a aquellos que violentos, el crimen organizado, el no organizado, el aprovechado, el crimen barrial, que detenían a los ciudadanos para cobrar sus peajes y hacer su agosto en unas semanas, o aquellos que cometieron actos mucho más graves. Entonces, el obligar a la desatención, el forzar la desatención de las fuerzas de seguridad para evitar que ellos salgan a las calles a hacer lo suyo, es una de las cosas que más me duele. Porque cuando somos patriotas, lo que queremos es los problemas principales del país, atenderlos. Y uno de ellos es la seguridad. Y haber permitido, haber dado este manto a través del cual ellos salgan a abusar. Sin lugar a dudas, el movimiento indígena está separado, o por lo menos sus causas nobles están separadas de aquellos grupos que han hecho estos actos violentos, pero han sido permisivos al decir lo mínimo. Y el sistema de justicia tiene que analizar con el debido proceso si es que existe complicidades. Pero no podemos ser tolerantes y permitir que con razones de reivindicación justas y nobles demos pauta para que una de las mayores amenazas que tiene el Ecuador hagan de su agosto durante 2 semanas. Sin esa fuerza violenta, coordinada, no coordinada, aupada, cubierta, encubierta, la protesta no habría tenido el mismo peso político. Entonces aquí sí hay al menos intereses políticos de saber que se necesita de esa violencia para tener la fuerza política para supuestamente negociar sus 10 puntos. Y esto es profundamente irresponsable y me causa muchísimo dolor. Muy bien, para responder y ir al grano en qué hacer con respecto al futuro, pues tenemos que avanzar, porque el país es viable y tenemos que recuperar
el territorio perdido. Tenemos que, sin lugar a dudas, es un momento de reflexión de la enorme urgencia de atender a los desatendidos y de ser mucho más eficientes en los programas sociales que realmente les van a dar beneficio y que realmente van a ayudar a reducir la pobreza. Pero lo que tenemos que hacer es, con optimismo, con convicción del país, avanzar. Los cambios no se van a dar de la noche a la mañana, pero debemos avanzar. Avanzar en un objetivo en el que estamos de acuerdo. Disminución de la pobreza, pero también disminución de la violencia y la criminalidad. Ojalá eliminar la violencia, porque por justos que sean los reclamos, Roberto, no podemos seguir viviendo este daño. Si hablamos de estas 3 semanas, $1.000 millones en daños en la producción, en la productividad, en los diferentes sectores, destrucción de bienes públicos y privados. Está bien que se atiendan las demandas insatisfechas, pero no continuar, no volver a cometer esta violencia que tanto causa, que tanto daña. Efectivamente, una manera de analizar, una manera de ser estratégicos es priorizar los objetivos. Y si es que yo tuviera que priorizar los objetivos del país en estas circunstancias, yo pondría el combate a la violencia, número 1, y continuar los esfuerzos para tener políticas eficientes que ayuden a reducir la pobreza. Y sin lugar a dudas, una de ellas siempre va a ser el empleo. Una de ellas va a ser una política agraria que, como decía el secretario general de la Administración Pública esta mañana, Iván Correa, es también mirar al campo. Una cosa que se ha dicho mucho, pero en ese sentido el 1% de crédito al 30% es un paso muy importante y tenemos que seguir caminando. Hay retos que tiene el Ecuador que los tiene todo el mundo. Venimos de una pandemia que ha causado problemas y estragos económicos en el mundo. Venimos de una situación en la cual se ha roto la cadena de suministro, con lo cual ha incrementado todavía más la escasez y la inflación. Y después vino una invasión injustificada que ha traído una serie de problemas, no solamente en la subida de los precios de la gasolina, de los petróleos, y también de materias primas esenciales para la alimentación mundial. Y todo esto se ha agravado, y por eso el mundo está viviendo una situación sumamente difícil y de mucha tensión, porque la inflación es, como siempre decimos, el impuesto más duro. El Ecuador lo ha hecho relativamente bien, en el sentido que la inflación del Ecuador es de las más bajas en todo el mundo por las razones que hemos descrito. Hay que decirlo. Pero igual duele. Y ese dolor sí es entendible. ¿Qué hacer frente a ese dolor? Pues tenemos que crecer, tenemos que invertir, tenemos que generar empleos, tenemos que tener capacidad de gestión, tenemos que tener eficiencia, sobre todo en programas sociales cuyos beneficios sean directos a aquellos que más los necesitan. Quiero pasar con la doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana Académica. Bueno, Roberto Zurrieta planteaba esta mañana, entre otros temas estructurales, primero, combatir y ojalá erradicar la violencia que tanto daño hace al país, y segundo, lograr políticas eficientes en favor de los sectores sociales, que es lo que vienen demandando. ¿Qué le espera al país luego de esta resaca, de esta violencia condenable en el Ecuador? Buen día, Ruth. Hola Miguel, buenos días, qué gusto Roberto, qué gusto Simón, un saludo cariñoso a todos y todas quienes me escuchan la mañana de hoy. Algunas reacciones, Miguel, después de escucharle a Roberto. Y bueno, yo quisiera partir diciendo que el gobierno tiene a futuro una tarea que no es fácil y una tarea que es compleja, pero yo lo veo desde el otro lado también, porque pienso que si hace bien las cosas, se abre una gran oportunidad para no solamente cumplir lo que ofreció cuando quiso acceder al poder y terminó ganando las elecciones, sino también para reconciliar al país. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que Roberto comenta. Sin embargo, me preocupa a mí el grado de polarización que la ciudadanía y la sociedad ecuatoriana tiene hoy por hoy después de la sonada esta que acabamos de tener. Creo yo que
el recomponer el tejido social roto, que ha quedado roto y partido en varios pedazos, va a ser complejo. Y para mí, una de las cómo hacerlo, es justamente plantearse una agenda social seria. ¿A qué llamo yo con una agenda social seria? Pienso yo que el Estado, el gobierno, tiene que plantear a la ciudadanía un proceso de agenda social proveniente del trabajo de sus distintos ministerios sociales y obviamente acompañado con una visión económica, una visión financiera, en donde presente al país una serie de propuestas, no solamente las dos de los 10 puntos. Yo he revisado con mucho detenimiento los 10 puntos, me parece que el gobierno ha cedido de manera importante, pero quedan muchos más, es decir, hay necesidades hoy por hoy que tienen que ser satisfechas urgentemente y que necesitan medidas paliativas importantes. Por ejemplo, en temas de salud, está bien, ha firmado los 10 temas y lo que se dio el gobierno, pero ¿qué pasa con el desabastecimiento de las medicinas que tiene que tener una asistencia urgente y emergente? Entonces, debería el gobierno también, desde mi punto de vista, aparte del cumplimiento de estas 10 temas, generar una agenda social a corto, mediano y largo plazo y sobre todo tomar medidas urgentes. Para mí, el abastecimiento de medidas y de medicinas es una de las cosas urgentes, ¿verdad? Esto como un lado. En segundo lugar, a mí una de las cosas que me queda rondando y me hace ruido en la cabeza y me preocupa también es qué está pasando con los liderazgos políticos en el Ecuador. Y estoy hablando específicamente con el liderazgo indígena. Es evidente que el liderazgo indígena en el Ecuador, que suscribe la alianza o se deja infiltrar por entes violentos o por grupos violentos, no es la dirigencia indígena que llegó con mucha expectativa el año pasado, en el 2021, a tener 25 personas representando en la Asamblea Nacional. Y a mí me preocupa esto, ¿por qué? Porque definitivamente la ganancia y el acceso a la Asamblea Nacional el año pasado, desde mi punto de vista personal, yo lo vi como un triunfo para el sector indígena y lo vi también como una oportunidad para desde donde le corresponde, que es el legislativo, empezar a trabajar por una agenda de derechos, hacer promoción o proponer leyes. Es decir, yo hubiera esperado ver un movimiento indígena no solamente consolidado, pero sobre todo propositivo, de propuesta, de legislación con el Ejecutivo en lo que se pueda, obviamente salvando las dimensiones de diferencias, que es normal también. Pero yo creo que esto último que acabamos de pasar le hace mal a la dirigencia indígena y le hace mal al movimiento indígena, porque la destrucción, que es lo que produce, todo lo que ha sucedido, los actos vandálicos, que han sido desenmarcados al final de la protesta, una cosa los hechos vandálicos infiltrados y otra cosa la propuesta indígena, pero en un principio y la primera semana no existió ese desenmarcamiento. Y ese desenmarcamiento creo yo que le pasó factura y le va a pasar factura a largo plazo al movimiento indígena, porque la ciudadanía en general que sufrió las amenazas, los secuestros, los golpes, los saqueos y todos estos actos de vandalismo, la gente en general que no está, digamos, haciendo el análisis fino y este desenmarcamiento, obviamente los va a ligar definitivamente en actividades del movimiento indígena. Y ahí yo creo que sufre el movimiento indígena y pierde el movimiento indígena. Yo hablaba de los liderazgos al inicio y yo creo que eso también es importante. Sabemos que el señor Issa tiene una agenda política y una agenda electoral. Él quiere llegar en determinado momento, quizá en el 2025, a participar políticamente, lo cual per se no es malo. Cada uno tiene el derecho de querer participar políticamente, pero definitivamente él adoptó su manifestada y manifiesta durante el proceso del paro que duró tantos días, y también la suscripción, ¿no es cierto?, la suscripción a cierta ideología que todos consideramos
que es negativa, como es la ideología mariateguista y la ideología extrema de sus ideales extremos, creo yo que también fueron utilizados todos estos apetitos políticos para también trasladarlos a toda este sentir o esta ejecución del paro. Y yo creo que eso también le hace daño a él, pero también le hace daño a la ciudadanía. Y yo creo que por otro lado también parte en dos y polariza más a la ciudadanía. Yo hablaba de la polarización al inicio. Yo creo que la ciudadanía y el país queda en los pro y los contra. Y esa parte yo creo que es lo más difícil que vamos a tener que recomponer. Y creo que es importante tratar de recomponer también. Y yo creo que parte de la recomposición también tiene que ver a los otros sectores que no necesariamente son el gobierno. También nos corresponde a los ciudadanos, porque no todo es responsabilidad del gobierno. También nosotros, ¿qué vamos a hacer para ir caminando hacia un pacto social, hacia un pacto ético, de compromiso social nuevamente y de reconstrucción? Porque, ojo, estamos a puertas del 2023 y en el 2023, en las elecciones locales, es muy seguro que se va a ver el resultado de esto que estamos viviendo hoy. Y además, si vamos viendo en más largo plazo, hacia el 2025, también vamos a ver qué pasa y cuál es la cosecha de esta situación actual que acabamos de vivir de cara a las próximas elecciones y cuáles serán los liderazgos que pretenderán llegar a manejar el país en un largo plazo como el 2025. Y ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado. Quizá en otra intervención me gustaría hablar también de que cómo queda el gobierno ante esto, cuáles son sus retos y el rol de la ciudadanía, Miguel. Muchas gracias. Doctora Rudy Hidalgo, quiero insistir en dos temas. Usted ha abordado esto de la representación política legítima y efectivamente Pachacuti llegó con 25 asambleístas, sin embargo rápidamente se aliaron unos con el bloque correísta, que sabemos cuál es la agenda de desestabilización en el Ecuador. Es decir, primero deslegitiman una representación de ir a las reivindicaciones sociales, y eso no ha ocurrido. Están con una agenda destructora, tomarse organismos de control y otras cosas. Y segundo, lo que planteaba en primer término Roberto Izurieta, esto de cómo combatir y erradicar la violencia. Porque si bien hablamos de estos temas, representación política, la correspondencia del gobierno, la atención a legítimos reclamos de los indígenas, de lo social, pero ¿y la violencia qué hacemos, doctora Rudy Hidalgo? ¿Cómo erradicamos eso? Dos cosas, Miguel, dos reacciones. Una, primero, respecto del rol que ha cumplido la Asamblea Nacional, y yo creo que es un rol deficiente, hay que decirlo así. No ha cumplido la obligación jurídica de legislar en un proceso de colegislación. Desde el primer día que llegaron los asambleístas a estar formando parte de la asamblea, ya hablaban de destitución del presidente, y yo no estoy mintiendo, así lo dijeron al principio. Se configuró una comisión ad hoc, es decir, nos han mantenido a la ciudadanía casi paralizada de producto legislativo, cuando realmente justamente para el tema de la violencia, y por eso quiero atar con su pregunta, necesitamos, por ejemplo, la discusión, el debate y la aprobación hace tiempo, hace más de un año, por ejemplo, de la ley del uso progresivo de la fuerza, que tenía que ser debatida, que tenía que ser hablada, analizada en el seno de la Asamblea, que era donde le correspondía, y no sucedió así. Tenemos también, además, algunas leyes que están pendientes, y el producto legislativo entonces ha estado on hold. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional ha estado jugando un rol bastante difícil de entender desde la visión democrática, y obviamente hoy por hoy lo que también sufre la Asamblea, porque no es que quedan bien parados aquellos que promovieron este proceso de destitución. La confianza institucional que ya venía en cifras muy pobre y muy baja de la Asamblea Nacional, de la ciudadanía hacia la Asamblea Nacional, ahora con esto mucho peor, ha bajado ostensiblemente, y eso hiere al sistema democrático en sí, porque la Asamblea y el Legislativo debería ser en teoría uno de los sitios donde se concentra el debate legislativo por leyes que busquen el bien común, y todo lo que hemos visto la semana anterior
simplemente habla también de una fractura sostenida y profunda entre el legislativo y el ejecutivo, difícil de solucionar. Yo ahí, por ejemplo, le veo difícil de solucionar, pero también me preocupa porque el producto legislativo, los debates mediocres, los debates tan malos, perdón que lo diga así, pero tan malos, tan ausentes de argumentación, tan ausentes de análisis profundos y no solamente cumpliendo agendas políticas que todos sabemos por dónde van, entonces es bien complicado. Y la violencia finalmente es difícil, pero hay que hacerlo con fortaleza y el gobierno tiene que tomar decisión porque tomemos en cuenta y hay que hacerlo, hay que ser honestos en esto. La violencia no solamente es política, la violencia proviene del crimen organizado, que es producto además de la infiltración del narcotráfico en la sociedad y es producto además de la impunidad, de manera que allí hay otro tema que quizá hablamos más luego, que es cómo hacer para fortalecer la función judicial, para que ya no existan más casos de impunidad y todos aquellos que vayan en contra de la ley a través de sus actos sean juzgados con el peso y el rigor de la ley. Esa debería ser una de las actividades, una de las propuestas, Miguel, para controlar la escalada de violencia, de crimen sobre todo, y por supuesto sancionar a aquellos que cometieron delitos a propósito y parapetándose en un paro que tenía de inicio unas propuestas y reclamos justos. Quiero pasar con el sociólogo Simón Ordóñez, no sin antes hacer un apunte por lo que señalaba Rudy Hidalgo. Una asamblea tramposa, hay que decirlo. 4 votos cuyas voluntades era por el no a la destitución y aparecieron con el sí. Uno se imagina después, si es que había 88 votos y con esos 4 votos hacían 92, no había rectificación. 92 votos y punto, y se destituía de esta manera. Esa es una vergüenza con una asamblea tramposa, además de la mediocridad en el debate. El sociólogo Simón Ordóñez, estos 2 puntos que han sido puestos en el debate, cómo lograr políticas eficientes para atender las demandas indígenas y sociales y cómo enfrentar y erradicar la violencia que se ha instalado en el país. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Roberto, Ruth y para toda la audiencia. A ver, quiero referirme a 2 cuestiones que tocaron tanto Roberto como Ruth y que me parecen fundamentales para el análisis, ¿no? Roberto hablaba de que hemos sufrido un retroceso gigantesco y Ruth, por otro lado, y creo que ese es uno de los retrocesos grandes, hablaba del tema de la polarización, ¿no? Creo que haber polarizado al país en la forma en que se lo hizo, es precisamente uno de los retrocesos grandes que tenemos, ¿no? Y creo que eso obedece básicamente a lo que es actualmente la estructura del movimiento indígena, básicamente de la CONAIE. Creo que a veces, por intentar mediar un poco, por no acusar directamente a ciertos grupos, nos olvidamos que la CONAIE, sobre todo la CONAIE, desde hace aproximadamente 10 años, viene siendo, digamos, transformada por la irrupción del movimiento mariateguista, ¿no es cierto?, que ha venido trabajando. Primero se tomó el MIC de Cotopaxi y luego ya hace un par de años, ¿no es cierto?, ya la dirigencia nacional de la CONAIE. El movimiento mariateguista es un movimiento más bien de línea claramente senderista, ¿no? Que ha buscado y busca, y uno de sus objetivos fundamentales es precisamente la polarización de la sociedad, ¿cierto? Es un movimiento que como buen movimiento de estructura comunista, ¿no es cierto?, tiene sus propios grupos violentos que salen a violentar al conjunto de la sociedad, que salen a vandalizar, pero que además también, como ha sucedido con las historias de los procesos revolucionarios en varias partes del mundo, empezando por la propia revolución bolchevique, ¿no es cierto?, son formas que lo que buscan es desencadenar la violencia, ¿no? Porque la violencia además es algo bastante contagioso. No hay nada que socialmente sea más contagioso que la violencia,
Entonces, cuando se desencadenan unos grupos, cuando se tienen unos cuantos revolucionarios profesionales, como decía Lenin, ¿no es cierto? Esto tiende a ocurrir, las sociedades se caotizan y en medio del caos estos grupos pescan. Creo que es fundamental para el gobierno, ¿no es cierto?, que no dejar en la impunidad a estos grupos, que no es que, o sea, puede haber habido infiltrados, pero que también pertenecen, o sea, la gente violenta también pertenece a las propias estructuras que provienen de estos grupos a los que me he referido, ¿no? Otro tema que me parece que hay que tocar, que si bien es cierto, sí hay algunos aspectos en los 10 puntos que solicitaron en estas demandas del movimiento indígena, creo que muchos de ellos son, primero, contradictorios entre sí, ¿no es cierto? Por un lado, se pide precios justos, que, bueno, quienes algo sabemos de economía o que estamos en esta cosa, no entendemos exactamente lo que es un precio justo. Y por otro lado, precios justos cuando se compra, digamos, a los campesinos, ¿no? Y por otro lado, control de precios al tema de, digamos, supuestamente de la especulación. Y además, digamos, por ejemplo, temas como estos en los que el gobierno termina cayendo, porque también la conducción del gobierno ha sido bastante inadecuada, digamos, con poca fuerza en muchas cosas, ¿no? Entonces, estos 10 puntos fueron más bien un pretexto que tuvo la CONAIE, ¿no es cierto?, para irrumpir. Yo lo dije en un programa al que usted me invitó justamente al tercer día del paro. Le dije, los indígenas vienen con afán desestabilizador, no solo del gobierno de Lasso, sino de la democracia. Me refería básicamente a la dirigencia de la CONAIE y a estos grupos más que a la población. Sociólogo Ordóñez, ¿no? Déjeme hacer un apunte para el registro histórico. Cuando usted dice el tema de la violencia, porque aquí no hay que quitarle las manos. Hemos escuchado opiniones respetables todas, por cierto, de un ex juez de la Corte Constitucional que decía, no, hay que reivindicar los derechos, hay que atender, y la violencia ha sido por otro lado. No. Y yo le digo, tenemos audios para registro histórico y quiero, en honor al tiempo, poner entre comillas lo que en una de las manifestaciones del señor Issa, uno de sus dirigentes, junto a él, dijo textualmente: de ahí nos vamos a la plataforma gubernamental, que enfrente está la plataforma judicial, en donde están los casos, compañeros de dirigentas perseguidos por la aplicación de justicia indígena. Es decir, esto no es un hecho casual. No es que la violencia solo los infiltrados, también hubo desde adentro. Entonces hay que estar conscientes de eso y que no quitarle las manos y deslegitimar a una posición, por cierto, auténtica, de reivindicación indígena y social, Simón. Exactamente, Miguel, es lo que venía diciendo, ¿no? Hay violentos dentro de la misma organización indígena, sobre todo de la CONAIE, manejada por el grupo de los mariateguistas, que deben, me imagino, tener vínculos, no sé si directos o lo que sea, con los grupos de guerrilla urbana que efectivamente existen acá. Entonces, creo que en nombre de la paz, en nombre de que ahora ya podemos trabajar nuevamente y ese tipo de cosas, no podemos renunciar a señalar esas cosas y a que la justicia actúe sobre estos grupos. Y ahí también usted ha tocado un tema que a mí me preocupa mucho, ¿no? El juez al que usted se refiere y una buena parte de la intelectualidad progresista ecuatoriana, o de la llamada intelectualidad progresista, ¿no es cierto?, ha sido cómplice absoluto y legitimador de todos este tipo de procesos. Esa idea de romantizar a aquel que tiene un poco menos o aquel que ha tenido alguna situación de exclusión, pensar que por esa situación todos ellos son buenos y siempre sus reivindicaciones van a ser justas, y además que eso les legitima a actuar con violencia,
Entonces, que ha sido, digamos, una de las ideas más perversas que ha manejado la intelectualidad de la izquierda. Intelectualidad de la izquierda que además se ha ido tomando una cantidad de espacios, es decir, una estrategia claramente gramsciana, digamos, que era este pensador comunista italiano, ¿no es cierto? De irse, lo que él decía es tomando los espacios de la sociedad civil en donde se construye la hegemonía, ¿no? Entonces se han ido tomando las universidades, los movimientos sociales, se tomaron la Casa de la Cultura, lamentablemente, ¿no es cierto? Me refiero a la dirigencia de la Casa de la Cultura, ¿no? Se tomaron la Casa de la Cultura, lamentablemente, con la complicidad del Ministerio de Cultura del Ecuador, ministerio que en una acción absurda del actual gobierno fue entregado a la izquierda, a veces precisamente porque la izquierda extremista, déjeme decirle también, Simón, lo advertimos exacto. Antes de esa elección, lo advertimos. Exacto. Y eso quizás es una crítica constructiva al gobierno. Hubo miopía política de no pensar el futuro que se venía. Exacto, y porque hay unas cosas que a veces no se entienden claramente. Es en el mundo de la cultura, es en el mundo de las ideas, es en el mundo de la academia, que ha sido tomado en buena parte por esta izquierda extrema, en donde se construyen las ideas. Las ideas son muchas veces más importantes que la propia realidad material. En algún momento Tocqueville muestra justamente cómo los procesos de mayor descontento e incluso algunos procesos revolucionarios se dan no precisamente en aquellos lugares que tienen situaciones de mayor precariedad económica, digamos, sino precisamente en aquellos lugares que han entrado en momentos de cierto desahogo económico y en donde las expectativas han crecido de forma importante. Por ejemplo, Chile quizás es una muestra muy clara de lo que pasó, ¿no? Entonces, esas me parecen que son algunas reflexiones que hay que hacer, ¿no es cierto? Y finalmente, digamos, ya para terminar esta parte, creo que el gobierno también perdió en este momento, o sea, aparte de su manejo que me pareció bastante inadecuado del tema de la crisis, ¿no? Pero perdió alguna oportunidad para reorientar alguna política pública. Creo que, por ejemplo, el presidente de la República pudo hacer una cadena nacional explicando claramente cuál es el tema de los subsidios. El subsidio a los combustibles, cerca del 80% de los subsidios al combustible, a la gasolina sobre todo, es captado por el 10% más rico de la población. Entonces, sostener un subsidio como ese es una barbaridad. Creo que en lugar de haber cedido cerca de 350 millones que significan este aumento de los subsidios en 15 centavos en gasolina y diésel, por ejemplo, se le pudo hacer una contrapropuesta al movimiento indígena en donde se podía subir el bono. Hicimos algún cálculo breve con un par de amigos que andamos en estas cosas. Con este mismo valor se podía hacer un subsidio, subir a través del bono de desarrollo humano a $120 el subsidio a los pueblos indígenas, lo cual le generaba primero un problema político muy fuerte a ISA para la ayuda directa y no la ayuda indirecta. Una ayuda como son directa, los subsidios, ¿no? En beneficio de contrabandistas y otros sectores. Bien, quiero volver con Roberto Izurieta. ¿Cómo darle salidas en estas condiciones con estos hechos que han sido muy bien planteados? ¿Cómo replantear desde el gobierno el manejo político y por otro, dejar que estas distorsiones no le sigan carcomiendo a la democracia ecuatoriana? Ruth decía con total certeza que tenemos que buscar un espacio de reconciliación, en lo cual estamos de acuerdo, y Simón dio un paso adelante que me parece muy importante en el análisis, que es separar al extremismo. Entonces, tenemos que separar al extremismo. A mí no me gusta cuando decimos el extremismo de izquierda o de derecha, porque eso es subjetivo. Lo que no es subjetivo y no podemos reconciliar es con la violencia.
Entonces, por supuesto, existen filosofías que bien han sido mencionadas aquí, Simón lo describió muy bien y también Ruth, que están inspirados en aquellos que básicamente ejecutaron sus acciones, Sendero Luminoso, que tenemos muy claro los ecuatorianos qué significó Sendero Luminoso. Entonces tenemos que reconciliarnos, sí, pero no podemos reconciliarnos con la violencia. Y no podemos, yo personalmente podría perdonar los actos de violencia que sucedieron, inmediatamente lo puedo hacer, pero tengo un problema con eso si lo hago, porque estoy permitiendo la impunidad. Y si yo permito, y Ruth fue muy clara, si yo permito la impunidad, estoy condenado a que esos hechos se repitan. O sea, ahí está el problema. Entonces separemos lo ideológico, lo político, de lo violento, que son acciones que tienen responsabilidades judiciales, sean civiles o penales, y no soy abogado. Pero no pueden quedar impunes, porque si quedan impunes, lo estamos permitiendo para el futuro. Y estamos aquí hablando de qué vamos a hacer con el Ecuador del futuro. Y el Ecuador del futuro no puede permitir la violencia. Ninguna sociedad puede permitir la violencia. Ninguna sociedad puede permitir que alguien haga justicia por sus propias manos. Eso es lo grave. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. El mundo está polarizado, hay más extremismo de izquierda a derecho, va a haber un debate en buena hora, que el debate suba de nivel, que tratemos los problemas que bien estamos discutiendo acá. Pero tengamos claro, parece lo mismo, pero es profundamente distinto. La violencia es otra cosa. Si es que yo he estado en mis épocas de la juventud protestando en las calles, pero si tú ves un acto violento en esa protesta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Replegarte. Tienes que separarte, tienes que regresar a tu casa para permitir, facilitar que la policía pueda identificar a aquellos violentos y no yo ser un tonto útil que los encubre y hace el trabajo de la policía más difícil. Entonces aquí el gran reto es la violencia. El Ecuador sí está sufriendo, y eso lo digo yo que he venido cada mes los últimos 20 años prácticamente, que sí hay un resurgir de la violencia, y ese es el mayor reto. Entonces, en este problema político, en estas manifestaciones, pues se los vio mucho más claros a esos violentos. ¿Y qué tenemos que hacer los ciudadanos? Pues hacernos a un costado para separarlos, para que se los pueda identificar, se los pueda contener y se los pueda procesar conforme al debido proceso. ¿Eso debieron hacer los indígenas? Absolutamente. Debieron haberse replegado porque estaban haciendo el trabajo de la policía mucho más difícil y estaban facilitando el trabajo de los violentos. Entonces si me dicen, no somos nosotros, sí, pero debiste haberte replegado para que esos sean identificados, porque sí son una llaga, sí son una enfermedad muy grave en toda sociedad. Deben ser, con ellos yo no quiero reconciliación, estoy dispuesto a perdonar. El problema es que no puedo eliminar las responsabilidades y dejarlos que continúen, porque van a seguir repitiendo esos actos violentos que nos están arruinando a todos los miembros de la sociedad. Y pensamos, roban a los que tienen plata. No, señores, la señora del aeropuerto que sale a las 11 de la noche de trabajar, le roban la cartera. Le roban la cartera en el bus. Del kiosco a la joven que está estudiando y llega de sus clases a las 10 de la noche en un barrio marginal, la roban y por eso a veces no puede estudiar. O sea, la violencia tiene que ser combatida de acuerdo a la ley, sin lugar a dudas. Pero tenemos que facilitar y tenemos que contribuir como ciudadanos. Y Ruth decía y hablaba de las responsabilidades civiles de nosotros los ciudadanos. Tenemos que contribuir a esta lucha. Ahora, a propósito de esto, lastimosamente se quiere separar, y esto lo han hecho muchos actores políticos, juristas, separar la violencia de un reclamo social, pero lastimosamente estuvo unido y visibilizado
de nuevo. Y hay un problema de este responsabilidades políticas. Ahí sí son responsabilidades políticas. Debieron haberse replegados. En los Estados Unidos, cuando yo veo actos violentos, por ejemplo, refirámonos para sacar el matiz político ecuatoriano. Los hechos violentos de la toma del Congreso del 6 de enero en los Estados Unidos. Que en ese lugar existieron gente idealista, romántica, que quería protestar. Sí, yo creo que sí. Me puedo arrepentir de lo que digo, pero yo creo que sí. Pero ¿cuál es el rol de esas personas si son efectivamente nobles? Retirarse, porque si participan de eso, simplemente no permiten a la policía impedir un acto violento. O sea, cuando tú, de nuevo, yo estuve en las calles como todo joven en mis años universitarios. Si ves un acto, tienes que replegarte. Manifestación pacífica, la que claro, hay derecho. Y hay actos violentos. ¿Qué es lo primero que haces? Te replegas. Te replegas porque eso no es tu lucha. Esa no es la razón por la que tú estás ahí en la calle. Tú estás para protestar por una justa razón. Pero si ves un acto, tienes que replegarte. Porque si no, le estás ayudando. Y esa no es tu causa. Entonces aquí hay un problema, no sé si de análisis, pero sin lugar a dudas de responsabilidades políticas también, que no lo debíamos haber permitido. Pero concentrémonos en el fondo, no nos confundamos. Que haya personas de ideologías extremas de derecha y de izquierda, bueno, es subjetivo que mismo. Pero los violentos, los terroristas, aquellos que secuestran o a un país o a un ciudadano, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y tenemos que hacerlo con la ley en la mano. No con abusos. Lastimosamente, aquellos que somos demócratas, aquellos que creemos en la ley, estamos en esta lucha en una enorme desventaja, porque nosotros tenemos que luchar con la ley en la mano. Y ellos luchan como sean, ahora, hermano. Roberto, usted ha citado lo de Estados Unidos, pero en este momento están procesados y ahí no va a haber perdón ni olvido, identificando a los responsables. Correcto. Y peor una amnistía como aquí. Y estoy un poco especulando, habrán participado 10,000, pero están procesados y condenados por lo menos 500. Entonces ahí está el problema. Hay que identificar cuáles son esos 500, pero por supuesto los otros 10,000 sí tuvieron unas responsabilidades que son menores, y a muchos de ellos, o sea, no todos tuvieron la misma condena, por decirlo así. Algunos están presos y van a estar presos muchos años. Otros se les ha dado una infracción porque cruzaron una línea que no debían. Esa era una zona que no debían haber entrado. Perfecto, le darán una multa. O sea, no todos los delitos tienen la misma pena, hay grados. Pero hay que permitir que el sistema de justicia, y previo a eso, la policía pueda identificarlos, separarlos, detenerlos, documentar sus hechos y que siga el proceso de justicia. Es una obligación ciudadana, y Ruth lo decía. Y le doy eco. Ahí vienen nuestras responsabilidades como ciudadanos. Tenemos una urgencia enorme en el Ecuador, combatir la delincuencia. El Ecuador es un país bello, es un país viable, es un país que tiene unas ganas de avanzar, y estábamos avanzando y nos detuvo la pandemia, y después nos detuvo Omicron, y después nos detuvo la guerra, y después nos detuvo el paro, pero tenemos ganas de avanzar, y esa gana no nos quita a nadie. Pero tenemos una obligación. Ahí tenemos un problema que se ha incrementado y tenemos que enfrentarlo, y tenemos que participar todos. Y una de las obligaciones ciudadanas es que si vemos un acto de violencia, tenemos que separarnos, aislarnos para permitir que la policía haga su trabajo. Si la policía no hace su trabajo, es otro problema que es motivo de otra discusión. Pero los ciudadanos tenemos que apoyar esa lucha, porque nos involucra a todos. Vuelvo con la doctora Ruth Hidalgo. Decía el tema de la justicia, y ahí entramos en lo que señalaba Roberto Izurieta, el que no haya impunidad. Lastimosamente ha sido una pedagogía equivocada. ¿Qué pasó en octubre de 2019? Hubo procesados, lastimosamente, esta asamblea vergonzosa, tramposa, dio amnistía indiscriminada incluso para quienes tenían sentencias por delincuencia, 268. Muchos merecían
que fueron perseguidos, encarcelados, golpeados, garroteados por el propio correísmo. Merecían eso, pero no cobijar a todos. Ahí está el resultado. Y ahora esa pedagogía equivocada, otra vez amnistía. ¿Cómo lograr que la justicia reivindique esto, doctora Ruth Hidalgo? Hay varias maneras, Miguel, de promover la impunidad, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es una mala gestión de la función judicial y una mala aplicación de la justicia y una flexibilidad y una laxitud exagerada de los operadores de justicia. Pero otro componente para la impunidad también radica en el mal actuar de los actores políticos que tienen como obligación el proteger a la ciudadanía. Yo recuerdo tantísimo cuando en este mismo programa usted me invitó a la luz de la amnistía de más de 250 personas en ese momento. Y yo ya hace meses atrás advertía y yo le manifestaba mi preocupación respecto a que esta amnistía daba un mal precedente respecto a que la próxima vez, decía yo, entonces una nueva azonada podría estar dando y obviamente los actos de violencia serán iguales o peores, y yo en ese momento exagerando decía, entonces nos incendiarán Quito y las provincias. Pues desafortunadamente no estuve equivocada, y fíjese usted cómo lo que vimos en estas últimas manifestaciones fue bastante similar a lo que yo ya advertí. Por lo tanto, yo creo que aquí sí hay una responsabilidad política importante en la generación de la impunidad. Y yo creo que como ciudadanos, y a mí me gusta siempre dirigirme hacia la colectividad, a quienes nos escuchan, no tenemos que ser ingenuos. Hay que ser mucho más, entender, digamos, los mensajes que se reciben muchas veces a través de estos actos. Y obviamente amnistiar a más de 250 personas, dentro de los cuales posiblemente habrán estado unas 50 que sí se merecían, pero fue un hecho a todas luces que ya prevenía, pensado además claramente y planificado para lo que se venía pensando en lo posterior, y eso es clarísimo. Por lo tanto, es importante, yo concuerdo con lo que dice Roberto, en que la ley debe ser aplicada al que le caiga a quien le caiga el momento que cometan un acto en contra de la ley. La democracia es un conjunto de derechos, pero también es un conjunto de obligaciones. Y aquel que simplemente se va en contra de la ley y el orden establecido tiene que pagar un precio, porque el irse en contra del Estado de Derecho y en contra de la ley tiene un precio. Y entonces la gente tiene que saber que si sale a una manifestación pacífica y grita, eso es una cosa, pero si sale y rompe parabrisas de gente que no tiene nada que ver con la manifestación, si irrumpe en un negocio, si agrede a los dueños de un negocio, si roba y saquea las cosas, entonces tiene que pagar el precio del acto que está sucediendo. Y en ese tema, y con esto termino por tema de tiempo y me imagino que estamos a borde de terminar, yo creo que el gobierno tiene que tener una estrategia política súper importante. Tiene que tener una estrategia y moverse con una estrategia política bastante distinta a la cual se ha venido manejando en este año. Tiene que haber una comunicación sostenida para recordarle a la ciudadanía lo que estamos en peligro de volver a recuperar y de lo que estamos a borde o lo que estuvimos al borde de volver a vivir con este tipo de azonada o con este tipo de intento de destitución del presidente. No es cosa menor. Es decir, tenemos todo un histórico de 10 años sostenidos de violencia política, de corrupción, de impunidad, y me parece a mí que no se está recordando a la ciudadanía que ese es el peligro más grande. Y por otro lado, me parece que la ciudadanía tiene que estar también alerta respecto de cuál es el liderazgo que representa quien dirigió la azonada indígena en esta ocasión. Y no es un liderazgo de causa, perdón que yo lo diga así, es un liderazgo distinto con una visión mariateguista y una visión de violencia, porque a través de su visión, que está plasmada en un libro que todos conocemos,
es casi una receta para provocar el caos, la destrucción de un país y a partir de las cenizas implantar a la fuerza una forma de pensamiento. Y a mí me parece que eso tampoco es democrático. Yo creo que eso tampoco le hace bien al país y ninguno de nosotros quiere. Entonces, este momento, después de lo que hemos pasado, creo que la ciudadanía no debe ser ingenua. Yo creo que la ingenuidad también causó mucho esto de creer que, claro, yo me presento francote ante la ciudadanía y voy a tener la misma relación o la misma respuesta de parte de mi enemigo. Eso no funciona en política, más aún cuando estamos enfrentándonos a una visión que encuentra a la violencia como su razón de ser. Entonces, el mensaje mío sí a la ciudadanía, mucha alerta, distingamos qué es lo que podemos volver a tener: violencia, persecución, un montón de cosas que queremos todos los ecuatorianos erradicar. Entonces pongámonos, como se dice vulgarmente, las pilas como ciudadanos y entendamos y identifiquemos claramente qué es por supuesto, una demanda justa y por otro lado, qué es una agenda de violencia, que es lo que nosotros tenemos que manifestarnos en contra. Y por último, también nuevamente insistir, necesitamos la construcción de una agenda social y esa agenda social no pasa por tener un cambio aquí, una idea por acá, una decisión suelta, no, requiere de la construcción de un plan serio, punto por punto, a través de los ministerios sociales de la política y respaldados por un sistema, por el Ministerio de Finanzas, que sea presentada formalmente a la opinión pública en el contexto de la situación que acabamos de vivir, para demostrar que de aquí en adelante la agenda social será uno de los puntos más importantes para el gobierno. Y cuando hablo de agenda social, estoy hablando de acciones a los que menos tienen, a los de los percentiles más bajos, a los que no tienen ni siquiera un emprendimiento, a los agricultores de Colta, a los agricultores de Imbabura, a los agricultores de la provincia de Bolívar, que no tienen acceso ni siquiera a Internet. Ya lo vimos en la pandemia, el caso de este niño de la Cuchi, o sea, recuerden, que hacía sus deberes en un celular que no alcanzaba porque no tenía señal. Entonces, ataquemos también dándoles a esta gente de los más, que necesitan mucho más y que cuando venga una protesta también, ellos salen con expectativas, se dejan manipular muchos de ellos y también son obligados muchos de ellos porque vimos cómo les cobran, les quitan el agua. Es todo un proceso violento también hacia ellos en sus comunidades, pero cómo se puede contrarrestar esto también con presencia del Estado en esos sitios donde son caldo de cultivo para este tipo de cooptación política con malos intereses, con malos objetivos. Entonces, allí es un mensaje clarísimo para el país, un mapeo urgente de dónde están los sitios más importantes donde tienen que ir, una agenda social trabajada de forma formal, presentada de forma formal, presencia del Estado, no estoy diciendo de una figura, sino del Estado, de los ministerios, de la gente que trabaja ahí, de los operadores estatales, sociales, en estos espacios donde más se necesitan, Miguel. Ya. Simón Ordóñez, ¿usted comparte la idea de que hay que cambiar la estrategia política y por otro que no haya impunidad con estos violentos que no solo fueron los infiltrados? Yo quiero insistir, ¿quién puso aceite en el agua potable de Ambato? ¿Quién cortó el servicio de agua potable en el cantón Antonio Ante, aquí en Imbabura, en Atuntaqui? Eran indígenas, pero evidente eso, o sea, no se puede tapar los ojos con esta realidad. No a la impunidad, Simón. Por favor, el audio, Simón. Ya, comparto totalmente lo que... Está bien, ya, ¿no? Sí, adelante. Ya, digo que comparto totalmente, el gobierno no puede, sobre todo los organismos de justicia,
no pueden tolerar la impunidad de los violentos. No puede volver a ocurrir otra cosa como la amnistía que se dio indiscriminadamente hace pocos meses y que hoy vemos lo que ha generado, ¿no? A mí siempre me gusta hacer referencias históricas y, por ejemplo, recuerdo que en algún momento Lenin, Mao, Fidel Castro, etcétera, fueron perdonados por los tribunales de justicia de sus propios países y volvieron al poco tiempo y causaron los desastres que todos conocemos. Y creo que como vamos acercándonos hacia el final del programa, también me interesa decir algo sobre el tema de la agenda social. Comparto parcialmente lo que dice Ruth, ¿no es cierto? Es necesario que efectivamente el gobierno ponga sus esfuerzos en el campo, ¿no es cierto? Pero creo que ahí debería haber una combinación de un tipo de políticas que busque algún tipo de subsidios, como decía hace un momento, ¿no es cierto? Puede haber un subsidio directo a los indígenas más pobres, ¿no es cierto? Duplicando o subiendo un poco el bono de desarrollo humano. Tendría que haber otro tipo de subsidios, como son los créditos subsidiados del 1%, que son muy importantes. Pero esto siempre se lo debería trabajar dentro de una estrategia de lógica de mercado, claramente capitalista, y no mucho desde estas lógicas ultracomunitarias que finalmente terminan retrasando a las propias poblaciones indígenas. Si nosotros tomamos el caso, por ejemplo, de los otavaleños, ¿no es cierto?, que han sido toda su vida comerciantes, que han sido grupos que están integrados no solo al mercado nacional, sino al mercado mundial, ¿no es cierto? Si tomamos ese caso, o si tomamos el caso de todos estos grupos de comerciantes indígenas que manejan gran parte de las fruterías, legumbrerías, etcétera, en las ciudades importantes de nuestro país, vemos que son ellos, precisamente ellos, los que están integrados al mercado, los que se manejan en una lógica más individual y capitalista, quienes mejores condiciones sociales tienen, ¿no? Los pueblos que se han mantenido a veces por temas más bien ideológicos o porque hay líderes que constriñen a través la iniciativa individual a través de la lógica comunitaria, colectiva, etcétera, son aquellas poblaciones que menores logros sociales han permitido. Entonces, la agenda del gobierno creo que debería orientarse a combinar estas dos lógicas, ¿no? Una lógica, sí, de subsidios, porque incluso, digamos, los subsidios agrícolas los manejan incluso países europeos, los propios Estados Unidos, etcétera, porque sí hay efectivamente a veces problemas de subsistencia en estos grupos y de competitividad con los otros sectores de la economía, pero también haciendo hincapié en que los grupos, digamos, no solo hablen de temas como estas cosas que terminan siendo ciertas novelerías y que a veces funcionan en una comunidad muy pequeña o que no siempre, como estas del comercio justo, de algunas cosas, en donde más bien hay una cantidad de ONGs, de grupos, de chiringuitos, como dicen los españoles, ¿no es cierto?, en donde una cantidad de consultores, de gente que vive bastante bien de estos discursos, son los únicos beneficiados, ¿no? Y que más bien a veces contribuyen a mantener en el atraso a los grupos sociales a los que pretenden defender. Bien, yo quiero agradecer el aporte a Simón Ordóñez, a Rudy Hidalgo y a Roberto Isurieta aquí. Quizás como lectura final, al menos dos de los tantos temas que nos han ilustrado. El uno, hay que replantear esta atención prioritaria a los sectores indígenas y sociales, pero lo otro muy importante, no podemos seguir permitiendo en el país que se entronice la violencia, que continúe la violencia, porque aquí, como en toda sociedad civilizada, tiene que haber, no puede haber perdón y olvido, sino sanción. Por cierto, invocamos debido proceso, derecho a la defensa, pero cortemos ya
de una vez por todas esta impunidad que tanto daño le hace al Ecuador. Muchas gracias, Simón, a Ruth y a Roberto aquí en estudios. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos por su amable sintonía y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos a pensar proactiva y propositivamente por nuestro querido país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. La crisis carcelaria merece respuestas rápidas de